Muy buenas, empezamos una nueva temporada de la revista Cofrade de Málaga y empezamos varios días después, mejor dicho, de la procesión de la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, que estrenó ese precioso trono con ese templete dieciochesco que volvió a lucir la patrona por las calles de nuestra ciudad. Y de cara a este fin de semana van a ser muchísimas cofradías las que van a tener distintos cultos por el motivo de el 12 de septiembre, festividad del Dulce Nombre de María, el 14 de septiembre por la festividad de la Exaltación de la Cruz y el día 15 por los Dolores Gloriosos de María. Van a tener en cuenta de X, antes Twitter, de la revista Cofrade de Málaga, un hilo detallado de todos estos cultos, pero nos hemos querido centrar en uno que para nosotros va a revestir de especial importancia, primero porque es una confraternidad, es un grupo parroquial, una hermandad, como decimos, hermandad de vísperas, que por primera vez va a protagonizar la salida de su titular Mariana, y por eso hemos querido hablar con un responsable de esta confraternidad, con David López. David, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo en representación de la confraternidad para hablar, pues, obviamente, de lo que se avecina en los próximos días en el barrio de la Trinidad. David, tú eres secretario actual de la Confraternidad del Cristo de la Llaga en el Hombro y la Virgen de Buena Fe. Cuéntanos, para aquellos que no tengan muy ubicada esta confraternidad, o la gente que tenga ubicada la confraternidad saliendo desde la parroquia de la Trinidad, vamos a hacer lo que va a celebrar, la efeméride que va a celebrar la Virgen es el 25 aniversario de la misma. Claro, mucha gente dirá, yo he conocido a esta Virgen. No es tan antigua, algunos dirán, no es tan antigua. Claro, yo la llevo viendo solamente unos 10 años en la iglesia de la Trinidad, o como mucho en el Palacio de Cropani en Calle Álamo. Por eso, qué mejor que tú que nos cuentes la prehistoria, el inicio de cómo surge la confraternidad del Cristo de la Llaga de Cristo de la Llaga en el Hombro y la Virgen de Buena Fe, para luego ya adentrarnos en lo que van a ser los actos de este sábado y estos días. Cuéntanos, David. Pues mira, en el año 2000 inicia nuestra andadura de una forma, pues, digamos, privada, ¿vale? En un taller de corte y confección que había en la ya desaparecida calle Huerto de la Madera del añejo barrio del Perchel. Se comienza a dar culto privado a una imagen de tamaño académico de la Virgen de la Buena Fe, la cual se bendice si mal no recuerdo, en el mes de septiembre del mencionado año, siendo, pues, como dato curioso, padrinos de bendición de aquella primitiva imagen, la Archicofradía del Carmen y la de la Expiración. Y bueno, pues empieza ahí, pues, nuestra andadura. Esta imagen de culto privado, como digo, empieza a tener, pues, conocimiento la gente del barrio de ella, y pues bueno, se acercaba una vecina y traía flores, o venía oye, mira, yo tengo ese pañuelo de cuando me casé, que quiero que lo tenga la Virgen. Porque, David, ¿dónde se ubicaba esta Virgen? Porque esta Virgen es la que vemos ahora, Virgen de Buena Fe. No, es una más pequeña, entiendo, ¿no? Era una imagen de tamaño académico que actualmente se encuentra cedida en la parroquia de la Inmaculada Concepción del pueblo de Mista. Entonces, como te digo, los vecinos empiezan un poco a hacerse eco de la llegada de la imagen, y pues, bueno, empieza a haber un cierto movimiento alrededor de la Virgen. Con esto... ¿Pero la Virgen, David, estaba de cara al público o estaba en un domicilio y la gente iba...? Se encontraba en un comercio, como te digo, en un taller de comercio. Corte y confección. Es verdad, sí. Y bueno, pues, al estar a pie de calle, pues los vecinos, pues, se acercaban, lo típico, que iban a comprar el pan, y aprovechaban que pasaban por la puerta, pegaban, oye, ¿puedo entrar a la Virgen? Y ya, pues, había como esa cercanía. Con este movimiento, como te digo, empiezan a promoverse, pues, un besamano el Viernes de Dolores al paso de la Archicofradía de la Aspiración por la calle Huerto de la Madera, y
Y bueno, pues va rodando un poco la historia hasta que en el año 2003 pues se ejecuta la imagen del Nazareno de la Llaga en el hombro, a tamaño académico también, para acompañar a su madre. Seguían ambos en el culto privado, pero bueno, la historia seguía en movimiento y bueno, pues poco a poco cada vez eran más los vecinos que se interesaban, que venían, que se acercaban al taller y decían, oye, le he pedido a la Virgen que me ayude a esto, y como me la ha cumplido, te voy a dar para que le haga un vestido, o te voy a dar estos pendientes, o te voy a... Y así, pues bueno, la historia pues fue poco a poco creciendo. Ujú. Estupendo. Y a partir de ahí, David, llegan ya las imágenes a tamaño natural, ¿no? Pues La Virgen. en el año 2010 llegan las imágenes a tamaño natural, el grupo sigue en movimiento y sí que es verdad que se sentía o se creía la necesidad de pues dar un paso más al frente, ya que las imágenes de tamaño académico pues no podían ser eternas por suerte o por desgracia. Y bueno, pues el grupo decide dar un paso al frente y encargar pues las mismas imágenes, dos réplicas de las que teníamos en tamaño académico, a tamaño natural. Y es en el año 2010 cuando ambas llegan y son bendecidas por don Jesús, el que fuese párroco de Santo Tomás de Aquino, en un acto privado. Y posteriormente, pues bueno, siempre es verdad que fue nuestro anhelo o nuestra intención encontrar cobijo en un templo, puesto que al final donde las imágenes deben de residir y estar al culto es en la casa de Dios. Entonces, bueno, sí que fuimos viajeros, como yo digo, hemos sido una cofradía un tanto nómada. Hemos estado en diferentes ubicaciones, tratando con diferentes párrocos, Campanilla, Las Flores, Santo Tomás de Aquino, el Barrio de la Luz, el Jardín de la Abadía. O sea, hemos tocado puertas, pues yo creo que todas las habidas y por haber, casi que en la ciudad. Y bueno, pues después de esta peregrinación infructificada, en la cual no encontrábamos un hogar digno para nuestra corporación y por supuesto para nuestros titulares, se nos abren las puertas del Palacio de Acrópolis en el año 2013 y pues bueno, le dimos un lavado de cara a lo que era la antigua capilla del palacio y allí comenzamos pues la andadura que casi todo el mundo viene a conocer de nuestra corporación. Al final la parte más externa o más visible de nuestro caminar ha sido eso, desde que llegamos en el 2013 al Palacio de Acrópolis, participamos activamente de los Semanas del Mater Dei, etcétera. Ya empezamos con un culto más diario, con la capilla abierta al público 24 horas a través de un ventanal que tenía el edificio. Y ya es en 2014 cuando por primera vez sale el Nazareno en Vía Crucis y en 2015 pues cuando sale por primera vez bajo palio. Yo recuerdo sí que salió de un tinglado de calle Álamo, enfrente Sí, del palacio. justo donde en el solar que se encuentra hoy al lado de Gotham, de la hamburguesería Gotham de calle Sí, Álamo, sí. pues de allí salió por primera vez el Yo Nazareno me acuerdo porque fui a verlo, porque llamaba mucho la atención. Creo recordar que en 2014 hizo un Vía Crucis en Cuaresma correcto. y porque que yo también lo vi. El primer viernes de Cuaresma juraría que fue el día de antes Sí. del Via Crucis oficial de la agrupación. Y ya fue el 31 de octubre de 2015 cuando por fin pues se os abren las puertas de la parroquia de la Trinidad, además una parroquia en un barrio cofrade muy señero. Quizás a lo mejor no os esperabais terminar en una parroquia con tanta solera. Pues la verdad es que no. De hecho, dentro de toda nuestra búsqueda y de todo nuestro caminar por las diferentes parroquias, como comentaba, era en la que menos ilusiones teníamos puestas. Eso nos llega la propuesta a través de un conocido que teníamos y nos dice, oye, yo conozco a la superiora del convento, vamos a hablar con ella y vamos a ver qué podemos gestionar. Bueno, nosotros ya pues desesperados dijimos, bueno, venga, vale, pues vamos. No tenemos tampoco ni el sí ni el no, pues vamos a probar. Y con la bendita suerte de que Sor Concepción, que en paz descanse, que nos dejó el año pasado, era la abadesa en aquel momento y nos dijo
con su voz de madre y de monjita buena, nos dijo: a la Madre de Dios nunca se le cierran las puertas. Y bueno, pues esas frases fueron las palabras mágicas, ¿no?, del mago, que nos abrieron las puertas de la parroquia de la Trinidad. Don Andrés, en aquel entonces párroco de esta parroquia, estaba en las misiones, y cuando regresó se encontró que nosotros habíamos llegado al convento. Y bueno, pues iniciamos los trámites de grupo parroquial, empezamos nuestras formaciones, empezamos Es verdad, nuestro David, camino. que al principio es verdad que estabais en el convento, pero no tanto en lo que era la parroquia como tal. Correcto. Quiero Nosotros, recordar, es verdad, sí. si mal no recuerdo las fechas, porque obviamente no me acuerdo de todas las fechas de memoria, juraría que en torno al 15 de agosto del 2015 inauguramos una pequeña capilla que hicimos y remozamos en el primer espacio que se encuentra dentro de la clausura, todavía en la parte externa, junto al torno. Hicimos una pequeña capilla donde se encuentran los titulares, y allí pues empezamos a hacer pues nuestros turnos, abríamos la capilla un par de veces en semana, ayudábamos a la hermana con la venta de los dulces, que estaban ellas teniendo una exposición por el año de la vida consagrada. Y como te digo, cuando llegó el párroco de las misiones nos dijo: oye, esto, bueno, venga, pues vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a darle forma a este grupo y vamos a seguir pues apostando por esto que traéis. Es verdad que don Andrés, una excelentísima persona y un excelente párroco, hizo un muy buen trabajo de campo. Sí que es verdad que nos habíamos encontrado con otros párrocos que cuando llegábamos nos decían: ¿y ustedes quiénes sois? Y sin embargo don Andrés nos puso una reunión, además lo recuerdo, justo después de la victoria, fue por esta semana o la semana que viene, y cuando llegamos a sentarnos con él se había preocupado de conocer nuestra historia, dónde habíamos estado, dónde no habíamos estado, qué habíamos hecho, cómo hacíamos las cosas, quiénes éramos. Y la verdad que desde aquel entonces, pues encantados con nuestra casa, porque al final es nuestra casa, la parroquia de la Trinidad. Nos sentimos muy identificados con ella y la sentimos nuestra, porque hacemos nuestra vida aquí. A diferencia de a lo mejor de otras cofradías que puedan tener una casa hermandad o un espacio independiente, nosotros todo lo hacemos en torno a nuestra parroquia. Nuestra vida de reuniones, de secretaría, de tesorería, de cualquier cosa, albacería que hagamos, cualquier cosa lo hacemos en la parroquia. Entonces, pues obviamente estamos muy identificados con ella. Al final las villas muchas veces son cosas del destino. Es verdad que a lo mejor para un grupo nuevo, una cofradía nueva que quiere empezar, a lo mejor tú piensas en el barrio de la Trinidad, y como es un barrio tan repleto de cofradías, con el Cautivo, por ejemplo, como gran icono devocional, Zamarrilla. Justamente yo te iba a decir eso. Al final tú piensas, viene a jugar a un barrio en el que se juega la Champions League de las cofradías. claro, tú piensas, Similar al fútbol, está jugando contra el Cautivo, que estamos hablando que es posiblemente la imagen con más devoción en Málaga y provincia, y de las más de España. Muchísimas. Claro, pero sin embargo, al final era una parroquia que, por ejemplo, del mismo barrio, San Pablo tiene 3 y la parroquia de la Trinidad no tenía ninguna. Carecía de movimiento, correcto. Y además nosotros entramos en la parroquia en el 31 de octubre, como bien has dicho antes, del 2015. Sí. Es que yo me acuerdo porque yo estuve ese día allí en la misa. Justo la semana anterior tuvo su misa de bienvenida. Tuvieron nuestros hermanos de Dulce Resignación y Esperanza, tuvieron su Eucaristía de bienvenida a la parroquia, y justo pues al tiempo entramos los dos grupos a la parroquia. Sí, porque entrasteis a la vez, es decir, que la iglesia pasó de ser una iglesia sin ningún vínculo cofrade a tener 2. O sea que, correcto. Y además, que eso también ha pasado en varias parroquias, por ejemplo, en la del Santo Ángel, que está detrás de Vialia, era una parroquia que no tenía nada y ahora tiene 2 cofradías, ¿no? Tiene, 2 grupos parroquiales, ¿no? Lágrimas del Carmen, y el Nazareno de la Salud y la Casa Hermana de Mediador a la espalda. Correcto. Carranque, por ejemplo, pues ahora tiene Verdad y Sagrario, tiene también se quiere formar de Glorias y Glorias. Y yo que soy de Carranque, pues oye, pues ver tu iglesia donde has hecho la comunión, te has bautizado, y una que es cofrade, pues entrar a la iglesia y ver esos altares cofrades, pues a uno te gusta, ¿no? Le alegra, al final le alegra porque el cofrade vive dentro de su realidad como cofrade, dentro del cristianismo vive su realidad cofrade. Claro, sí, y además también es una forma de vivir que
por ejemplo, en Andalucía, que lo tenemos muy asumido, ¿no? A lo mejor en Correcto. otras personas pues viven la fe de otra manera, de una forma a lo mejor más intimista, más reflexiva, pero bueno, aquí es algo muy típico y es verdad que me da pena porque el testimonio que tú cuentas pues lo han vivido muchos grupos parroquiales de curas que cuando simplemente van a acercarse grupos parroquiales es un no por No están de anticipado. acuerdo, no entienden, hay muchos párrocos, con respeto obviamente siempre, cada uno entiende la religión desde su carisma, y es lo que digo, el cofrade entiende la religión pues acercándose a las imágenes, yendo a una procesión, o asistiendo a un besamano, a un culto, y hay otros movimientos, como pueden ser pues los misioneros o el camino neocatecumenal, que no conciben pues quizás esa forma de entender la religión. Oye, son tan aceptables como cualquier otro, porque al final son las realidades dentro Sí, de una misma fe. es que Pero bueno, sí que es verdad que encontrarte con un párroco que no sea cofrade o que no sea pro cofradía es algo más difícil, pero bueno, nada es imposible, siempre trabajando y con tranquilidad, con mucha cabeza y planteando siempre las cosas bien para que el terreno sobre el que se pise sea firme, pues se van consiguiendo cosas y se va avanzando. claro, es que al final la iglesia al final es muy plural. Una vez recuerdo que una conferencia que dio, creo que fue José Ferrari, decía, es que todos somos iglesia católica, pero poco tiene que ver la OAC, ¿no? La Hermandad de Obrera de Acción Católica con el Opus Dei. No, Correcto. cada uno tiene una visión del evangelio muy diferente y Muy cada uno distinta. muy distinta, ¿no? Y las Y ambas cofradías, están pues bajo la misma fe cristiana. o sea, bajo la fe, ¿no? Y las cofradías al final, pues es un sentimiento que evidentemente está bajo el paraguas, ¿no? De la fe católica, pero que desborda también eso y porque es una manera también de mucha gente de encontrar refugio, fe, devoción, siempre que se haga que siga como unos cauces, ¿no? Debidos, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, lo que le ha pasado a la Compañía de las Lanzas, que siendo ya grupo parroquial se les ha sido como disuelta, ¿no? Que eso suele ser difícil porque cuando se entra como grupo parroquial generalmente ya sueles ir avanzando, pero bueno, yo les deseo lo mejor. Y ya David, ya centrándonos más en lo que vamos a vivir este fin de semana, por primera vez vamos a ver a la Virgen de Buena Fe en la calle, porque nunca había salido a la calle, digamos, ni en Rosario de la Aurora, ni en Rosario Vespertino, ni nada, ¿no? Nada. La primitiva imagen sí que tuvo una pequeña procesión, un sábado de pasión por el barrio del Perchel. Hablamos año 2003, 2004 aproximadamente. Fue como una pequeña prueba que en aquel entonces los integrantes del grupo eh, pues sacaron. Y bueno, pues quedó en eso y posteriormente pues ya con la llegada del Nazareno y tal, pues creímos que era más, no, quizá no más importante, que sí que es más importante la imagen de Cristo en este caso, pero creímos que era más diferente, por ponerle una palabra, el poner al Señor en la calle. Y bueno, pues la Virgen no volvió a procesionar nunca más. La historia nos lleva a eso, pues a que las imágenes se conviertan en tamaño natural, etcétera, y pues bueno, no ha terciado. Sí que es verdad que ha sido nuestra intención siempre, y llevamos mucho tiempo pues luchando tanto con la parte parroquial, obviamente, porque necesitas tus aprobaciones y tus autorizaciones, como también por la parte humana. Nosotros nos teníamos que nutrir también de un grupo de trabajo y tal que se pudiera, pues obviamente la confraternidad, pues permitir pues, el lujo, nunca mejor dicho, de sacar a la Virgen a la calle y sacarla como se merece. Que es verdad que para eso somos un tanto especialitos y nos gusta pues intentar pues que ya que te vas a plantar en dar una imagen, que la imagen sea pues la mejor posible, dentro de las posibilidades siempre de cada uno, pero que sea la mejor posible. De hecho, antes de hablar expresamente de de la salida, en los cultos previstos vais a hacer un triduo extraordinario que empezará, David, tú me corriges, el día 12, ¿no? Correcto, este viernes a las 7:30 comenzamos la Eucaristía del Triduo. Está publicado como Triduo Extraordinario, pero
quiero también hacer la puntualización Sí. de, son los cultos anuales de nuestro titular, siempre son en torno al 15 de Lo que es septiembre. extraordinaria es la salida de la Virgen. Correcto, pero como tiene dentro de los cultos se incluye el resto del rosario por las calles de la feligresía, pues bueno, pues le hemos dado ese carácter un poco más extraordinario, dado el hecho de que la Virgen durante su triduo nunca ha procesionado y en este caso pues la Virgen Sí, procesiona. porque los cultos anuales de la Virgen son siempre, digamos, Sí, en torno a la festividad de los dolores gloriosos. Correcto. El día 12 se van a bendecir nuevas imágenes de San Juan Evangelista y de María Magdalena. El autor es Francisco Quintero. ¿Qué obras podemos ver de este escultor? ¿Por qué habéis decidido cambiar las imágenes? Pues, ¿Qué van a aportar estas nuevas imágenes pues mira, a la composición? a raíz del cambio del Nazareno, sí que es verdad que ya empezamos a tener ciertos contactos con la Comisión de Arte de la agrupación y pues bueno, nos hicieron ciertos apuntes con respecto, pues obviamente al resto de titulares de la corporación, que son en este caso San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, el Santísimo Cristo de Gracia y Misericordia y por supuesto nuestra Virgen de la Buena Fe también. Y pues nos hicieron pues aportaciones de documentación acerca de la calidad artística o la necesidad quizás ahora que ya teníamos el Cristo que tenemos, de darle quizá un giro al tema iconográfico y de imaginería de la corporación y buscar pues una mejora. No es que el cambio en sí viene propiciado un poco por intentar sumar. Al final, la Sacra Conversación de la Virgen actualmente pues se encuentra en una postura un poco estática, que no transmite quizá ese movimiento, ese dolor que debería tener en el momento en el que se encuentra María con San Juan Evangelista y con Santa María Magdalena en el Calvario. Y bueno, pues siguiendo estas apreciaciones de la Comisión de Arte y dándole un poco también una vuelta a lo que es la oferta de Imaginero y tal, sí que nosotros ya habíamos tenido algún contacto con Francisco, Los Ángeles Pasionistas, que este año estrenaba el Nazareno en su trono a los pies de la cruz, los ha realizado Francisco. Las imágenes que forman parte del retablo del Nazareno también son de las primeras obras que Francisco realizó. Y bueno, contestamos con él, creíamos que era una persona, de hecho creemos que es una persona que tiene mucho potencial, formado en la Escuela de Arte, ha trabajado en el taller de Israel Cornejo y la verdad que tiene un buen maestro. Y comentamos con él, oye, Fran, nos hacen esta propuesta, hemos pensado que quizás tú podías darle lo que nosotros necesitamos. Y bueno, lo comentamos luego posteriormente, como siempre, con nuestro párroco, lo comentamos con la Comisión de Arte, tuvimos el placer por parte de todos los intervinientes en este caso y comenzamos a trabajar. Al final esto es un proyecto que se lleva fraguando pues desde Cuaresma aproximadamente de 2024, posiblemente. Después de presentar al Nazareno en abril, empezó el tema un poco a moverse y fuimos poco a poco pues dando los pasos necesarios y viendo pues obviamente primero pues una primera idea en papel de cómo reinterpretar la Sagrada Conversación, un boceto de las imágenes, etcétera, hasta que bueno pues ya hemos culminado el proceso y si Dios quiere pues el próximo día 12 de septiembre serán presentadas y bendecidas, presentadas algo antes porque como sabemos las redes sociales son la actualidad y hay que estar vivo en las redes, así que publicaremos casi que las imágenes antes reportaje fotográfico, ¿no? Correcto. Y el mismo viernes 12 pues ya se bendecirán oficialmente ambas imágenes y pasarán al culto externo, bueno, público, en este caso, en la parroquia acompañando a nuestra Virgen de la Buena Fe en su altar. Entiendo que lo que va a ganar es expresividad, ¿no? Son imágenes, digamos, que ganan diálogo, ¿no? Interacción con la imagen de la Virgen, por lo que me Correcto, cuentas. sí, lo que buscábamos en este caso era eso, pues dos imágenes que se acercaran más a ese diálogo, esa interacción entre los tres personajes de la escena
y Ujú, que aporten ese punto extra que, pues bueno, que desde la Comisión de Arte pues nos apuntaban, nos ujú. indicaban que quizá pues habría que buscarle una vuelta. Creemos, y bueno, la Comisión de Arte también lo cree hasta el momento, veremos luego el resultado final cuando ya se encuentren los tres en su altar, pero creemos que obviamente el cambio es beneficioso. Iremos, tenemos ahora también por delante pues el trabajo de acoplar en la capilla las tres imágenes, que el discurso sea el correcto y que por supuesto pues una vez que lo encontremos pues ya yo creo que habremos dado justo en la tecla que quería. ¿Las imágenes saldrán el día 12 representando la Sagrada Conversación o la Virgen saldrá sola el próximo día 13? El próximo día 13, Dios mediante, nuestra Virgen de la Buena Fe saldrá sola a disfrutar pues de las calles de su barrio por Ujú. primera vez, y si Dios quiere pues en el momento que así lo estime conveniente pues tanto la corporación como la autoridad eclesiástica, y por supuesto siempre insisto en lo mismo, el grupo humano nos ve la posibilidad de hacerlo, pues el día de mañana, cuando ya sí se disponga la Virgen de la Buena Fe a acompañar a su hijo en Cuaresma, pues sí que irán los tres en el trono. O sea, cuando la Virgen, digamos, salga ya regularmente en Cuaresma, la idea de la confraternidad sí es que represente Correcto, esa idea, pero digamos que para esta primera salida el protagonismo se les quiere dar a la Virgen en correcto. exclusiva. Muy bien. También se estrena Trono, ¿no? Un trono que se ha realizado en madera, madera con apliques de orfebrería. ¿Este trono va a ser el mismo que utilicéis para cuando la Virgen pueda salir o este será solamente para este rosario, distintos rosarios que pueda realizar la confraternidad? Pues de momento, como la idea principal de la corporación no es procesionar a la Virgen en Cuaresma, será un trono destinado a Rosario, en principio por sus Ujú. dimensiones y tal. Llegado el momento, pues quizás, dependiendo obviamente, por supuesto, de la situación que se dé económica y personal en el grupo, si Dios quiere, cofradía en algún momento, pues quizás pues hablamos de que será otro trono, pero actualmente este es el trono que la Virgen de la Buena Fe va a tener suyo, y del que pues si Dios quiere y todo sale bien pues el día 13 disfrutará, y ojalá pues que la podamos ver alguna que otra vez más en la calle. Claro, entiendo que en la próxima Cuaresma, digamos, de 2026, no está prevista que la Virgen salga. No, para nada. De Porque momento es algo que es algo que obviamente es primero un se sueño. necesitaría crear un grupo de nazarenos, de que la Correcto, confraternidad esté más preparada para... más asentada. Es verdad que Mm, nuestro cortejo nazareno, gracias a Dios, todos los años va creciendo un poco más, pero sí que somos realistas y nos gusta hablar siempre con la verdad. No nos quedamos conformes con lo que tenemos. Creo que también un poco ahí está también la esencia, el intentar siempre mejorar. Entonces, ahora mismo con el cortejo que tenemos un buen cortejo para un solo trono. para una Coger este asociación. cortejo y dividirlo en dos para sacar dos tronos es quedarte con dos cortejos Claro, pequeños. Preferimos tener un buen cortejo para los consolidar el teatro. nazarenos y que poco a poco este cortejo siga creciendo, y quizás a lo mejor dentro de 3, 5, 6, 7, 10, Dios sabrá cuándo, Ujú. pues cuando haya un cortejo nutrido que podamos decir, vale, pues si partimos el cortejo por la mitad, seguimos teniendo un buen cortejo. Pues quizás ese sea el momento en el que la corporación, Ujú. pues sobre todo humanamente, esté preparada para dar el paso. Pues la economía dentro de lo que cabe, pues bueno, como bien sabemos los cofrades, el secreto está en no parar y en moverte, muchas rifas, muchas verbenas, mucha Sí, venta de lotería, mucho movimiento que te genere pues esos pequeños ingresos que van haciendo que la corporación pues pueda ir avanzando poco a poco durante todo el año. yo Entonces, por... bueno, el dinero sería cuestión de buscarlo, pero mm, lo principal son los cuerpos humanos que tienen que sacar esas achetas a la calle, tienen que sacar ese trono a la calle. Todo eso obviamente tienes que tenerlo, y tiene que ser tangible. No puede ser solo una hipótesis de, no, yo creo que si sacamos a la Virgen van a venir muchos nazarenos. Tiene que ser una realidad. yo por lo que he visto en las fotos que habéis publicado en X, el trono que va a sacar
La Virgen, la verdad que un trono, vamos, que perfectamente podría salir, por ejemplo, en Cuaresma o incluso, vamos, ha habido cofradías que se han agrupado con tronos de este estilo porque es bastante El, digno. el trono sí que es verdad que en dimensiones es algo más pequeño de lo que puede aparecer en fotos. Tiene las dimensiones de lo que era el trono de 4 varales del Nazareno. Ah, pues en fotos parece más Obviamente grande, en fotos me ha no parecido más tenemos grande. nos tenemos que limitar a las medidas de la puerta y del arco, obviamente, y eso pues siempre pues nos limita un poco más. Pero sí que es verdad que, igual que el trono del Nazareno, este año se hizo la ampliación, en un futuro pues se podría ampliar a esos 6 varales, como es el caso del Nazareno, y podría tener pues, un poquito más de dimensión. Pero como te digo ahora mismo, el trono, la idea es que la Virgen, pues si Dios quiere y nuestro párroco y la autoridad eclesiástica lo estime conveniente, quizá pues a lo mejor no el año que viene, pero sí en un par de años, pues nos gustaría que la Virgen pues pudiese salir pues de forma anual, al menos en Rosario, En Rosario. que sería nuestra ilusión de momento. Eso lo hacía, Pero, eso tío, lo hacía, por ejemplo, David Dulce Nombre, la Virgen del Dulce Nombre, antes de salir el Domingo de Ramos, como no salía, hacía un rosario vespertino por su festividad cada 12 de septiembre. O sea que yo creo que sería una muy buena idea de que el barrio también conociera porque tú sabes, bueno, que no todo el mundo hoy día entra a las iglesias y muchos vecinos pues les llevarías la imagen, ¿no? A sus casas y conocerían, ¿no? A la Virgen y acercarías a lo mejor, ¿no? A mucha gente a la, claro, a la Virgen. es una forma al final indirecta de publicidad, entiéndase la palabra en el Sí. contexto, y de darse a conocer en el barrio y que la gente pues se acerque y le coja cariño, y al final eso, pues todo eso suma. Mm. ¿A qué hora está prevista porque el día 13 habrá primero una misa que creo que es a las 8, A las David? 7:30 7:30. empieza la Eucaristía y Ujú. creemos que aproximadamente terminará en torno a las 8:15 aproximadamente. Nuestra intención, obviamente, es desalojar la parroquia para poder formar el cortejo y tenemos prevista la salida en torno a las 9 menos cuarto, quizás 9 menos 20 Ya o la quizás fresquita. 9 menos 10, pero en ese margen de las 9 menos cuarto, nuestra intención es que la cruz parroquial se encuentre ya en el dintel de la puerta y comenzar con el acto de contrición dentro de la parroquia para seguidamente pues comenzar a discurrir por las calles de la feligresía rezando el rosario. ¿La Virgen llevará algún tipo de acompañamiento musical, alguna capilla musical o irá solo en silencio con los rezos La Virgen irá acompañada, Dios mediante, de la banda de música de la Trinidad Sinfónica. de Trinidad? Se queda en el La barrio. cofradía del cautivo son padrinos del Nazareno y bueno, creíamos que para este momento especial que vamos a vivir, pues era también una forma pues de unir aún mucho más el lazo con ellos y de, pues obviamente de darle la oportunidad pues a la banda del barrio. Ujú. ¿Qué recorrido, David, vais a tener? Pues si Dios quiere, la Virgen saldrá de la parroquia de la Santísima Trinidad, andará la placeta del compás propiamente dicho, y una vez que cruce el dintel o el arco, en este caso de la plaza, la Virgen discurrirá por la calle Calzada de la Trinidad, dirección al barrio de la Trinidad. Haremos Avenida de Barcelona, calle Trinidad, calle Lemus, calle Churruca, Plaza de Bailén, calle Pelayo, Cataluña, calle Natalia, calle Ecuador, Diego de Vergara, calle Bailén, calle Fernando Chirino, Colonia de San Eugenio, Monteleón. Cruzaremos en la calzada de la Trinidad y una vez que volvamos a pasar el arco de nuestra parroquia, pues a su templo. Sí, sobre todo lo que es la Trinidad Norte, ¿no? Toda esa zona que es la Sí, toda la filigresía. zona de más cercana a nuestra parroquia. Al final la idea es pues no salirnos de la filigresía y acercar pues a la Virgen a las personas que más cerca la tienen en su día a día, que son los vecinos colindantes de nuestra parroquia. ¿Sobre qué hora más o menos está prevista la llegada de la Virgen? Pues mira, la llegada la tenemos prevista en torno a las 10:30, ¿vale? Con el tema de la música y tal, pues tenemos previsto eso, 10:30 Sí, aproximadamente. que será una procesión muy ligera. Sí,
Vamos a estar en torno a las 2 horas, hora y media, 2 horas como mucho, que es el límite que tenemos establecido. Ujú. Entonces, la idea obviamente va a ser el resto del rosario de forma fluida y por supuesto pues poder disfrutar también del acompañamiento musical de la Trinidad Sinfónica, que si Dios quiere, esto no lo hemos publicado en redes, está pendiente de poner con el resto de los estrenos del día, pues generarán una marcha que ya se compuso en el año 2020 para Nuestra Virgen de la Buena Fe por el 20 aniversario, pero justo nos pilló la pandemia y toda esta historia y no se pudo llevar a término. La marcha es de Jorge Martín, que es Ujú. componente y director en este caso de la Trinidad Sinfónica, y bueno, después de una pequeña rearmonización y unos pequeños arreglos, Jorge ha dejado la marcha lista para que la Trinidad Sinfónica pues la pueda estrenar el próximo sábado detrás de la Virgen de la Buena Fe, que es la dueña de esa música. Ujú. Y por qué calle para la gente que quiera escucharla? ¿Por qué calle se estrena aquí? Pues la idea en principio es estrenarla una vez que la Virgen cruce el arco de la colonia San Eugenio, antes de llegar a la parroquia, en torno a la calle Monteleón y el arco de la colonia, se estrenará en ese tramo. En No te esta sé decir zona. exactamente el punto concreto, pero en ese tramo de la procesión sí que se podrá escuchar esta nueva marcha. Estupendo. Oye, pues mira, pues una buena noticia, el incremento también del patrimonio musical. Si te parece, David, vamos a hablar ahora también un poquito del Cristo. Yo creo, bueno, no sé si tienes algo más que contarnos, que nos quieras algún detalle más de la procesión, algún momento destacado. Bueno, tirando un poco a lo personal, para mí yo creo que el momento que no se debe de perder nadie es el momento en el que a las 9 menos cuarto se abran las puertas de nuestra parroquia y comience a discurrir el cortejo por la plaza y poder ver cómo por primera vez, si Dios quiere, la Virgen de la Trinidad, o sea, la Virgen de la Trinidad, perdón, la Virgen de la Buena Fe, cruza el dintel de la parroquia de la Santísima Trinidad para visitar su barrio y que le dé la luz del sol en la cara. Eso yo para mí creo que va a ser el momento más importante o especial de lo que viviremos el próximo sábado. Vamos a hablar ahora, si quieres, David, un poquito también de los últimos acontecimientos de la confraternidad, porque eh, vivisteis esta cuaresma, un hito muy importante que fue la sustitución del anterior Cristo por este nuevo Cristo de Alejandro Paneque, si no me equivoco, un Correcto. Cristo que ha tenido muy buenas críticas, un Cristo que recrea a la perfección lo que es la estética malagueña, ¿no? El túnica de cola, Cristo con pelo natural, que ya lo tenía el anterior, pero este, digamos que, según los entendidos, tiene una mayor calidad artística. ¿Cómo surgió la idea de cambiarlo? El Cristo. Digamos que, al Pues igual que con las imágenes que no has comentado, no por según criterios artísticos recomendaron que era necesario, ¿no? Digamos, ese cambio. sí, pues mira, en el caso del Nazareno, un poco siguiendo la misma línea. Después de algunas conversaciones con la Comisión de Arte, ellos nos exponían que la imagen anterior que teníamos tenía mucha unción, era una imagen muy devocional y de hecho nosotros lo hemos vivido en nuestra carne en la parroquia, como la gente se acercaba al Nazareno a pedirle, a rezar, a llorar, le traían flores. Así que su función evangelizadora la cumplía a la perfección. Pero sí que es verdad que siempre nos hacían el apunte de que, bueno, que se podía ver el tema de la calidad artística, de quizás darle un giro pues un poco más malagueño para que la imagen no fuese tan estática en el movimiento quizás del pelo, tal. Y bueno, pues a raíz de esas conversaciones, pues la corporación hizo un cabildo con sus hermanos para aprobar el hecho de sustituir el pelo tallado por peluca de pelo natural, que fue el primer paso, buscando pues esa mejora de la estética y del tema de la calidad artística, pero se nos daba la casuística de que, bueno, después de un corto periodo de tiempo, que sí que es verdad que la imagen no tenía muchos años de ejecución, pues se nos habían dado algunos
no fallos, pero sí algún problema estructural con la imagen. Habíamos tenido alguna apertura de ensambles de la zona de los pies y tal, y bueno, hicimos la consulta pertinente a nuestro párroco, hablamos con la comisión de arte y le consultamos, oye, mira, nos encontramos en esta situación, ¿qué podemos hacer? Y obviamente pues la comisión de arte nos dijo, mira, tenéis la opción de llevarlo a restaurar y ver qué daños o qué reparaciones son necesarias, o el hecho de ejecutar una nueva imagen. En nuestra mente de primera hora no entraba ni cabía el hecho de hacer una sustitución de nuestro titular. Al final, la imagen lleva en la corporación desde el año 2010, como he dicho antes, y nos plantamos en el año 2022, si mal no recuerdo, que fue el cambio, la decisión del cambio. Hablamos de 12 años junto a la imagen del Nazareno, pues con sus más, con sus menos, con sus días alegres, con sus días tristes, sus recuerdos y sus historias. Pero bueno, nos veíamos en esa situación y nos dispusimos pues a consultar con diferentes expertos el tema de la restauración y el tema de la ejecución de una nueva imagen. Dimos con Alejandro Paneque, un excelentísimo escultor. Trabaja con una técnica y con un mimo que yo de verdad que por suerte he tratado con algún que otro escultor y me gusta el mundo y investigo. Yo creo que, o sea, yo no había visto nunca a un escultor rectificar una imagen por 2 milímetros de diferencia en algún punto de la misma, y Alejandro buscaba la perfección en todo momento en la ejecución del Nazareno. Dimos con Alejandro, Alejandro vino, le hizo un pequeño estudio al Nazareno y hizo pues sus apreciaciones. Oye, mira, yo creo que hay que mejorar esto y esto, y nos dio un tiempo aproximado de restauración, así un poco a grosso modo, de en torno a unos 18 meses. ¿Qué ocurre? Que cuando nos sentamos con los papeles en la mesa y tuvimos que valorar las diferentes opciones, pues dijimos, 18 meses implica una cuaresma. Quieras o no quieras, se va a implicar una cuaresma de por medio, porque al final es un año natural y un Claro. poquito más. Dijimos, a mucho que se puedan recortar los plazos, un año, si el señor se va después de Semana Santa a restaurar, no va a volver hasta después de la Semana Santa del año siguiente, se va a pillar una cuaresma de por medio igualmente. Y analizamos, obviamente nosotros somos un grupo pequeño que está creciendo, que es verdad que ahora mismo es cuando estamos empezando a crecer pues de una forma bastante más exponencial con respecto al número de hermanos y con respecto al número de participantes en el cortejo, y entonces dijimos, un año en un grupo tan pequeño sin el titular principal, por así decirlo, que es el que profesiona, que te corta tu ritmo profesionista y cofrade, ¿no?, de lo que Málaga entiende por Semana Santa, ¿cómo nos podría afectar? Entonces empezamos a hacer pues nuestros propios pros y contras, nuestros propios análisis de la situación, y bueno, pues cuando hicimos las valoraciones, pues nos sentamos con el párroco y le dijimos, don José, tenemos esta casuística y tenemos estas dos opciones. ¿Usted qué cree que deberíamos hacer? Y bueno, pues él estaba un poco también en la sintonía de lo que nosotros veíamos, de que quizás pues esa salida de la imagen durante un año y medio para restaurarse, pues podía ser más que un beneficio finalmente, un primer perjuicio al progreso que llevábamos. Entonces a partir de ahí pues ya empezamos un poco también a ver pues las opciones que se nos planteaban, tanto económicas por supuesto como de estilo, de ejecución, etcétera. Hablamos con Alejandro, hablamos con Israel, hablamos con Juan Vega, también hablamos con García Palomo. Tuvimos 6, 7 presupuestos sobre la mesa de las diferentes ejecuciones, y sí que es verdad que ya también un poco pues recomendados por la comisión de arte, pues creíamos que ya que el señor llevaba esta estética tan antequerana o tan añeja de la Málaga desaparecida, pues que quizás pues tendríamos que tirar más algo más malagueño que al típico Cristo sevillano de pelo ensortijado y barba remetida por la barbilla, y buscar pues algo más estilo malagueño, más estilo granadino, el rescate de Granada y el Chiquito, el Rico y ese tipo de Cristo. Y sí que es verdad que de lo que teníamos, el abanico que teníamos de escultores, Alejandro fue el que nos lo puso más fácil. No porque los demás nos lo pusieron difícil, ojo, sino porque es verdad que Alejandro no entendió nuestra idea desde el primer momento, captó la esencia del nazareno que nos dejaba
para plasmarla en el nazareno que venía, y sí que es verdad que nos puso el trabajo muy fácil. Alejandro nos dijo que sin compromiso, obviamente, él imaginaría lo que sería la nueva imagen del nazareno, nos presentó un pequeño boceto de la imagen, nosotros la expusimos a los hermanos, por supuesto, expusimos la casuística que teníamos y las ideas o las opciones que teníamos. Los hermanos fueron los que aprobaron, por supuesto, el cambio del nazareno, con mucho pesar para mí, pues yo lo digo siempre y me gusta recalcarlo, yo soy morado, morado, morado dentro de la confraternidad y soy del nazareno a muerte. Y bueno, a mí me daba mucha pena porque al final era como perder a mi padre sin salvando a la distancia, pero sí que es verdad que Alejandro, como te digo, supo captar muy bien esa esencia que el nazareno tenía y que de lo que a nosotros nos representaba o nos simbolizaba el nazareno, y con su trabajo y con el cariño que ha puesto en el trabajo, pues sí que es verdad que el día que nos llamó y nos dijo, oye, ya el Señor ya está conmigo, cuando podáis, venid a verlo. Y nos citamos con él para descubrir la imagen ya policromada y terminada, y la verdad que hubo mucho miedo, yo hablo de forma personal, hubo mucho miedo, por lo que te digo, porque al final yo tenía un trato muy especial con el nazareno y me daba mucho miedo pues perder esa cercanía. Y cuando lo vi, respiré porque dije, madre mía, esto es otra cosa. Y sí que es verdad que la aceptación por parte de los hermanos, por parte de la Málaga Cofrade, incluso de la Andalucía Cofrade, yo tengo la suerte de, por mi afición, por así decirlo, porque me gusta mucho el tema de cargar, tronos, pasos o lo que se tercie, pues me he desplazado por diferentes provincias. Este año, por ejemplo, he estado en Jerez y me he encontrado con un compañero costalero en Jerez que es de la isla de San Fernando, y cuando le he dado una zampita del nazareno me ha dicho, oye, yo lo conozco. Y pues imagínate, la satisfacción fue extraordinaria. Y por eso te digo, después de todo el proceso que vivimos durante 2 años hasta la llegada en abril del 24 con el nazareno nuevo, pues bueno, es verdad que la corporación se ha sentado, ha ido echando unas raíces quizás más profundas o más fuertes en nuestro entorno y en nuestra idiosincrasia, de lo que queremos ser, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y creo que ese cambio del nazareno, el nazareno antiguo, yo lo tengo siempre muy presente, no, ha sido el que nos ha ido empujando poco a poco a ese camino, y ha sido como, bueno, yo dejo, pero sé que os dejo en buenas manos. Y entonces, pues la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Y El al cambio ha final David, sido muy bueno. también que uno ve también que cuando se anunció la sustitución, las críticas fueron muy favorables, ¿no? Que muchas veces es verdad que en redes sociales, sobre todo, y en el Sí, mundillo cofrades, a las prohermandades muchas veces se le mira con una lupa mayor, porque muchas veces parece que se está buscando a ver en qué se falla para criticar, pero por ejemplo a la confraternidad de Llaga y Buena Fe generalmente siempre hay críticas muy positivas, por ejemplo, con la sustitución del Cristo, también porque fue un Cristo de una enorme calidad y también porque mantenéis una esencia muy original, que eso muchas veces es también lo que se demanda de los grupos parroquiales, ¿no? De cuando se funda una nueva cofradía se busque originalidad, ¿no? Por ejemplo, es un Cristo, el único Cristo en Málaga que lleva palio, que lleva con la cruz, digamos, invertida, ¿no? Que recuerda mucho al Cristo de los estudiantes de hay que Antequera. ser los estudiantes de Antequera. Sí que es verdad que en Málaga, por suerte para la Semana Santa, por supuestísimo, una excelente imagen de Navarro Arteaga, está el Redentor del Mundo, que obviamente ha sido más reconocido o es más reconocible en su postura de la cruz, puesto que obviamente pues ha tenido una repercusión mayor. El nazareno del Redentor del Mundo, pues no me sé la fecha exactamente de la bendición, pero sí que estuvo expuesto, tuvo una gran repercusión cuando llegó y sale en Semana Santa, y hay mucha gente que incluso a mí personalmente me ha llegado a decir, no, el Redentor del Mundo tiene la cruz al revés, no, por así decirlo, como el Silencio de Sevilla, podríamos nombrarlo, antes que el Nazareno de la Llaga en el hombro. Por suerte, por desgracia, el Nazareno de la Llaga en el hombro, cuando en el 2003 se presenta la primitiva imagen de tamaño académico y se bendice en noviembre, si mal no recuerdo, del mismo año, el nazareno ya llevaba la cruz invertida, puesto que don Gabriel, el que fuese párroco de San Felipe Neri,
cuando procedió a la bendición, en principio la imagen iba a ser un nazareno, pero cargando el madero solamente, solo lo que es el crucero de la cruz. Y don Gabriel, cuando lo vio, dijo: no me convence, porque creo que la gente no va a saber interpretar dentro de la religiosidad popular y de la cultura andaluza lo que está representando el Señor. Creo que deberíais ponerle una cruz como ustedes estiméis conveniente, bien como un varón de dolores, bien con la cruz hacia adelante, como en este caso pues el Redentor o el Silencio en aquel entonces, o un nazareno a luz. Dentro de las posibilidades que existían, pues los miembros de aquel entonces de la Junta de Gobierno pues decidieron que bueno, que la cruz al revés pues era algo que en Málaga no se estilaba, que no había ninguno, y que bueno, pues era una forma diferente de pues traer un nazareno nuevo a la ciudad. Y pues por ahí Yo viene... solamente lo conocía por las revistas de Semana Santa, porque antiguas de Antequera, cuando venía la sección provincia, yo solamente conocía de un Cristo con la cruz a cuesta y bajo palio de Antequera, es la única referencia que yo siempre había tenido. Yo no conocía, de otras provincias no conocía, pero las del de Antequera sí que lo conocía. Y es verdad que el Redentor es posterior al Cristo de llaga en el hombro, porque Redentor se bendijo en noviembre de 2013. Claro, de hecho en 2013 ya se encontraba el nazareno de tamaño natural, ya se encontraba realizado y estaba casi que al público en el Palacio de Acrópolis. Pero sí que es verdad que en aquel momento pues las redes sociales no estaban tan al día como están hoy y era pues, bastante más complicado de estar pues en la vida de la gente diaria. Si tú lo recordarás, el foro del Cabildo era un poco el Instagram de hoy. Claro. Y por ahí te metías a bichear un poco por las procesiones que había a lo mejor en la provincia o foros que salían de alguna cofradía. Y bueno, pues ahí era un poco donde estaba pues la vida del día a día del cofrade en ese tipo de sitios. Con respecto a lo que tú decías antes, que te quería hacer el apunte, del tema de las críticas con el tema del cambio. Pues mira, sí que es verdad que casi todas las críticas fueron positivas, porque es verdad que las críticas fueron positivas, pero también hubo críticas negativas y de hecho creo que las críticas negativas en este caso eran a las que más importancia le dábamos más que a las positivas, y te voy a explicar por qué. Porque nosotros jugábamos con un papel muy sentimental en el cambio. Como te digo, eran 12 años de trato diario con Nazareno. Al final pues todo el mundo pues tiene sus problemas y tiene su historia y tiene sus porqués de cada cosa. Entonces, bueno, pues te encontrabas con personas que te podían soltar en Twitter una parrafada del tipo: cambian al Cristo porque quieren, y esto es para jugar a los muñecos, y tal y cual. Y al final, cuando tú, el que vive dentro de una cofradía, el día a día, el trabajo, el esfuerzo, y yo siempre digo lo mismo, al final en una cofradía grande, por suerte o por desgracia, hay que trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho, porque hay que mantener mucho mantener mucho patrimonio, pero cuando uno es muy pequeño, tiene que trabajar mucho porque tiene que hacer que llegue ese patrimonio. Y creo que es casi más difícil hacer que llegue, porque ese patrimonio tiene que venir de la mano, de, como decía yo antes, de un grupo humano, y tiene que venir de un grupo que empuje y que arrastre ese patrimonio. Entonces, como, ¿qué sabrá la gente del trabajo y lo que estamos pasando nosotros por este cambio y esa decisión para opinar tan libremente? Pero bueno, al final pues sabemos que las redes pues son así. Pero sí que es verdad que, como dice, las críticas en principio cuando decidimos el tema del cambio fueron positivas, y ya posteriormente cuando presentamos la imagen del Nazareno en la agrupación de cofradías, yo que personalmente pues gestiono parte de las redes de la confraternidad, recuerdo salir de San Julián y abrazarme llorando con nuestro responsable general, diciéndole: hermano, que la publicación tiene 600 me gusta, porque nuestra media de publicaciones de me gusta pues a lo mejor eran 100, 150, 200, una publicación a lo mejor pues de una firma de un contrato con una buena banda o de algo así. Y verte que la repercusión estaba en ese punto. De hecho, creo, si mal no recuerdo, juraría que yo entré en San Julián con Instagram en torno a unos 1.000 seguidores aproximadamente, 1.100, 900, ¿vale? En esa horquilla. Y no sé si en 2 semanas o en una semana aproximadamente que transcurrió entre que el señor se presentó y se bendijo, creo que estábamos en torno a los 1.600 o 1.700 seguidores.
sea, se dispararon las cuentas, se dispararon una barbaridad, la repercusión que empezó a tener la confraternidad fue increíble, nos llamaban de la radio, nos hicieron entrevistas en televisión. mm, Parece que como digo antes, que el nazareno que salía nos ha ido empujando a toda esta vorágine de situaciones positivas que han venido después de su partida, y que nos dejaba este nuevo nazareno como testigo de, oye, con él empieza una nueva era y empieza una nueva época y empieza un nuevo sendero que viene cargado de buenas cosas. Y de hecho, pues bueno, la procesión de este año con el nazareno por primera vez ha sido, hablando desde la parte interna, ha sido un éxito en cuanto a participación, en cuanto a respuesta del barrio, ha sido maravilloso. Y por supuesto, pues bueno, cumplí el sueño de que el próximo sábado nuestra Virgen de la Buena Fe va a salir por las calles del barrio de la Trinidad cuando se abran las puertas de su casa, donde la pobre lleva 10 años esperando ese momento. Yo recuerdo haberos visto esta cuaresma y por una de las calles, no recuerdo el nombre de que era muy estrechita de la Trinidad, y una fila muy larga de nazareno que me costaba llegar, porque la quería ver desde empezar, porque me gusta particularmente ver vuestro cortejo desde empezar, porque es muy característico, porque si tú me corregirás, no lleváis velas, lleváis siempre achetas, lleváis... Todos los nazarenos llevan achetas, a excepción de los infantiles, que sí que es verdad que al principio las llevaban, pero descubrimos que los niños, pues al final, no dejan de ser niños, y por mucho que nosotros les expliquemos y les enseñemos, que gracias a Dios cada año pues vienen un poquito mejor, no dejan de ser niños, y al final acaban jugando con el cirio y acaban pues quemando ropa, quemándose ellos, llenándose de cera. Entonces lo sustituimos hace un par de años, si mal no recuerdo, justo después del COVID, juraría, lo sustituimos por unos pequeños farolitos Eso, los que ellos llevan farolitos. en la mano y forman esa primera avanzadilla de niños en torno a los 4 o 6 años Sí, a mí es aproximadamente. que me llamó mucho la atención y me gustó, y a mí es a mí, por ejemplo, hay cofradías que, digamos, que con ver el trono tengo suficiente. Sin embargo, hay, por ejemplo, cofradías, grupos parroquiales, en el caso de Llaga y Buena Fe, que me gusta verlo al completo, pero porque tiene un sabor añejo que me retrotrae a quizás siglos pasados. El Cristo, el Cristo, por ejemplo, bajo palio es como una imagen, no sé, muy, como muy añeja. Por ejemplo, Jugando un poco con lo que tú decías antes del tema y también, de perdona torear. David, cuando tú Sí, decías, por ejemplo, teníamos en la publicación muchos me gusta, es que también yo creo que quizás, aunque haya sido algo no buscado, habéis hecho o estáis conformando, bajo mi punto de vista, una estética de grupo parroquial y de concepto que es muy del gusto actual del cofrade malagueño. Porque ahora mismo, por ejemplo, cuando, no sin mencionar distintos grupos parroquiales, pero cuando se presentan imágenes, por ejemplo, de Cristo, que suelen ser del estilo que tú comentabas antes, pues del típico Cristo de escuela sevillana que ya abunda mucho, que ya está, que puede ser precioso, pero que ya está más visto, la gente como que ya es más de lo mismo. Y sin embargo habéis ido por un estilo que está gustando ahora mucho más. Y está pasando como con las vírgenes. Cada vez se llevan más otra vez las vírgenes de la escuela malagueña, de vírgenes con manos cruzadas, de vírgenes, cada vez se está como, no sé si tú lo has notado, que hay como un movimiento se está de apostando más por lo nuestro. de volver Yo, a eso. Entonces yo creo que yo quizá creo a que lo como mejor no bien lo dices, habéis hecho con esa intención, pero ha ido por un camino que a la gente le gusta ese camino. claro, de hecho es lo que hablábamos un poco antes, de la repercusión de las redes. Yo creo que también el hecho de que las redes a día de hoy pues, nos puedan transportar a cualquier punto de la historia y a cualquier punto del mundo a conocer otras realidades y otras imágenes y otras formas de profesional, creo que también nos está llevando a los propios malagueños, a los propios cofrades, a darnos cuenta de lo que tenemos o de lo que teníamos y pues tener esa intención o esa añoranza de, oye, vamos a recuperar esto, ¿no? Porque esto es nuestro, es ese sentido de pertenencia del cofrade malagueño. Creo que bueno, que se está empezando a dar ahora un poco la tónica esa de lo que dices, pues de volver a vírgenes con las manos entrelazadas, con la tez más clara, las vírgenes más finitas de piel, más, una virgen más pues del estilo malagueño, de lo que sería por ejemplo pues la Virgen de la Estrella, de la Cofradía de la Estrella, Sí. que es una virgen pues de esa escuela más malagueña y más nuestra.
Entonces yo creo que en eso también beneficia mucho las redes. Y con respecto a lo que tú decías un poco de que sin buscarlo, pues bueno, ha llegado. Yo siempre tengo una máxima aquí en la corporación cuando vamos a salir en la procesión, cuando estamos en los días previos pues de un triduo, de algún evento, de alguna cosa. Yo siempre les digo lo mismo a los míos. Yo siempre mi frase antes de salir, por ejemplo, el sábado del pregón a la calle, señores, puede salir mejor o peor, pero el trabajo está ahí, se ha trabajado. Entonces yo creo que también esa repercusión en redes ha sido un premio a la corporación por la constancia. Es verdad que hemos intentado ser siempre muy constantes y seguir siempre una idea clara o al menos la que nosotros queríamos que era la más acertada dentro de las posibilidades que teníamos de, de plantarnos en la calle, de montar un culto, de vestir a las imágenes, al final siempre, como te digo, dentro de las posibilidades, porque obviamente no todo el mundo tiene para hacer un broche de 1.000 euros o un broche de diseño hecho por el joyero o tal. Pero bueno, dentro de las posibilidades, pues siempre hemos intentado apostar, pues eso, por algo que sea nuestro, identitario, que cuando la gente lo vea, lo reconozca y lo asimile directamente con la llaga, ¿no? Que la gente diga, pues este es el grupo de la llaga, que es difícil, pero bueno, hemos estado ahí trabajando y pues poco a poco está dando su fruto. También hace 2 años cambiasteis de día, salíais el sábado de Pasión y ahora profesionáis el sábado del El Pregón. sábado del pregón. ¿Habéis notado que os ha beneficiado este día en afluencia de público, en respuesta de los vecinos? Sí, la verdad, al principio sí que fue un tanto traumático, por ponerle una palabra, el hecho del cambio, porque al final, bueno, pues el sábado de Pasión es un día muy bonito, porque es un día muy bonito, es un día muy cofrade, que lleno de traslados, la gente está en la calle, porque ya es casi que Domingo de Ramos y ya la gente tiene ganas de jaleo cofrade, de procesiones, de bandas, de historias, y eso pues bueno, te da una ventaja estética y de ambiente en la calle que es maravillosa. Pero claro, también si hacías un análisis un poco más intenso de la jornada, te plantabas en que entre traslados, vía crucis, vísperas y alguna procesión suelta, como puede ser en este caso la procesión del mutilado, que se incorporó en el último periodo, creo recordar que rondábamos en torno a la veintena de procesiones en el sábado de Pasión, con lo que corresponde a sus bandas correspondientes, sus nazarenos correspondientes, su público correspondiente, y eso pues, cuando hacías cuenta, tú decías, pues que me quita muchas posibilidades de participantes, de público, de ambiente en general. Y bueno, empezamos a valorar pues la posibilidad de unificar la salida un poco con el entorno. Sí que es verdad que dentro de nuestro distrito, de aquí del distrito 4, también sale Francia Refugio el mismo día, y que el sábado de Pasión en nuestro propio barrio pues se da la confluencia del traslado del cautivo por la mañana, que es multitudinario y por supuesto implica tanto al ayuntamiento como a la policía de un despliegue monumental en el barrio para retirada del vehículo, mover el mobiliario que entorpece el discurrir de la procesión, corte de calle. Y tienes el barrio desde las 7 de la mañana, como quien dice, patas para arriba. Entonces sí que es verdad que era muy complejo en algunas ocasiones encontrarte con que íbamos a, por ejemplo, a solicitar que en una calle nos quitaran coches para que pudiera pasar la procesión y era un problema, tenías que esperarte a última hora para que justo la grúa que por la mañana terminaba de quitar coches con el cautivo pudiese retirarlos de allí. Era un poco caos, porque es verdad que el día en el barrio pues estaba muy ajetreado desde por la mañana. Después por la tarde se daba la casualidad de que salíamos nosotros y por supuesto el traslado de Zamarrilla, que también es histórico y es uno de los puntos claves de la Semana Santa en el sábado de Pasión. Entonces, imagínate la organización de horarios, de recorrido, para no entorpecernos los unos a los otros, reuniones, era un jaleo. Entonces, sí que es verdad que organizativamente también era para nosotros un estrés el hecho de salir en el sábado de Pasión y después, por supuesto, que el domingo de Ramos por la mañana, la Eucaristía del domingo de Ramos tenía que darse con total libertad y tranquilidad en nuestra parroquia, lo que hacía que cuando nos encerrábamos en torno a las 11:30, 12, teníamos que desmontar absolutamente toda la parroquia, guardar equipos de nazareno, achetas, tronos, el nazareno a su altar, palio desmontado, todo listo para que el domingo de Ramos la parroquia estuviese en perfecto estado de revista para, por supuesto, empezar a celebrar la Semana Grande de los cristianos. Entonces, se daban muchas casuísticas negativas.
empezamos, como te digo, empezamos a hacer nuestras pesquisas, pues como igual que con el Nazareno, empezamos a hacer nuestras reuniones de pros y contras, pues oye, yo veo esto bien, yo veo esto mal, creo que ganamos por aquí, pero perdemos por allí, y bueno, decidimos, dentro del seno de la corporación, teníamos también pues nuestras dudas y nuestras cosas, y dijimos, mira, como hay casi que un empate técnico, ¿verdad? Que era más favorable el cambio de día que mantener en el estado de pasión, pero había dudas y dijimos, mira, pues antes de tomar ninguna decisión, citamos a los hermanos y por supuesto a los participantes de la salida y vemos qué opinan ellos, porque de nada sirve que nosotros decidamos cambiarnos una semana por delante y que ahora nos diga, por ejemplo, del trono 40 personas que no pueden salir el día de antes, o de los nazarenos que te digan 60 que no salen una semana antes, que pierdan la mitad de tu cortejo o la mitad de tu trono por adelantar una semana en la salida. Pues bueno, pues ya buscaríamos la forma de mantenernos en el día, quizás moviéndonos en el horario y buscando pues a lo mejor un poco más nuestro hueco. ¿Qué ocurre también? Saliendo en el sábado del pregón, pues nos beneficiaba que podíamos encerrarnos un poco más tarde, porque no nos encerrábamos el domingo de Ramos y pues podíamos jugar pues ya con esa hora de las 12, 12:30, que podíamos rozarla. Entonces, que con la llegada del nuevo Nazareno sí que veíamos que lo que nos daba mayor categoría, pongámosle la palabra, o nos lucía más en la calle, era la oscuridad. Era ese momento de recogimiento oscurito, con la luz de las farolas así naranjitas, el palio con sus arbotantes encendidos, las filas de Nazareno tan oscuritas con sus hachetas. Le daba un empaque y un toque a la salida que creíamos que era bueno, que nos sentíamos cómodos jugando en esa línea. Y bueno, pues fue uno de los motivos también por los que decidimos el cambio de día, por poder jugar también un poco en esa jornada de luz y movernos. Sí que es verdad que cuando hicimos el cambio, luego el ayuntamiento nos lo agradeció, porque acto seguido también el grupo de la compañía de las Lanzas también se movió de día, y bueno, concentramos de esa forma también en la jornada, pues Las tres procesiones del distrito de Bailén, ¿no? Más o menos. Correcto. Concentramos en esta parte del barrio de la Trinidad, en Miraflores, todo el movimiento cofrade del día. Eso Lo que facilitaba que si Esperanza y Refugio sale a las 5 de la tarde, el que sea un fiebre y le guste esto de verdad, a las 5 está viendo salir Esperanza y Refugio, baja y ve a las 7 de salir las Lanzas, creo que sale a esa hora, y un poquito más tarde salimos nosotros, y ya se puede quedar en el entorno. Que bueno, pues veo de salir Esperanza y Refugio, estoy un ratito con ellos, bajo, veo las Lanzas y lo acompaño, pillo a Llaga entrando un poquito más a la parte antigua del barrio de la Trinidad, me quedo un ratito con ellos y ya puedo subir de nuevo a ver las Lanzas o a ver Esperanza y Refugio, o me quedo con Llaga, o ya pues cada uno organiza su día como buenamente pueda. Y la verdad que, como te decía antes, nosotros estamos contentos. El cambio creemos que ha sido positivo. Como te decía antes, hemos aumentado nuestras filas de Nazareno, hemos asentado el trono del Nazareno. El año pasado, si mal no recuerdo, 2024, se quedaron 16 personas fuera del trono, aún con 4 varales. Este año, con la ampliación de los 6 varales, se han quedado en torno a 15 personas, creo que es 12 o 14 personas. Pues eso ya es decir que es muy buen síntoma, ¿eh? Sí, han quedado fuera. Y con respecto a los nazarenos, siempre digo lo mismo cuando la gente me pregunta, ¿y no habéis hecho nunca el no hay billetes, no, por así decirlo, no me quedan túnicas? Y yo siempre digo que no, pero porque nosotros en su momento, cuando hicimos las túnicas, quizá la gente puede pensar que somos unos colgados, pero es que nosotros hicimos, de nazarenos adultos hicimos 100 hábitos completos, y de niños tenemos 15, o sea, tenemos 115 hábitos de nazarenos, más cargos, insignias aparte. Entonces, claro, es que te planta fácil en 150 nazarenos, y todavía, por suerte o por desgracia, pues no sacamos 150 nazarenos a la calle. Estamos rondando las centenas, pero no llegamos a esos números. Entonces siempre pues queda la posibilidad del nazareno de última hora, como yo lo llamo, el hermano rezagado que está estudiando fuera y se le ha pasado fecha, o el nazareno de años anteriores que por H o por B no ha estado en Málaga y se le ha olvidado o no ha podido avisar y viene una semana antes, oye, que yo sí salgo. Y bueno, pues gracias a Dios, pues teniendo hábitos de nazareno siempre tienen la opción de dar uno más. Ojalá llegue el día en el que, como te digo, tengamos que decir una semana antes de cerrar el tallaje, oye, que no queda ropa que dar, no podemos aceptar más nazarenos ni más gente en el trono porque está todo repartido ya. No, y que al final, David, soy una corporación muy joven, o sea, como grupo parroquial tenéis 10 años y 10 años. Cumplimos este año los 10 años. O sea,
piensa tú que hablamos en términos cofrades de que hay cofradías como La Esperanza que tienen 500 años, 10 años es un parpadeo. Es O nada, sea, es un que en segundo 10 de la vida de la años, esperanza. que en 10 años me digas que tiene lista de espera de 16 en un trono de 6 varales, yo creo que es un muy buen síntoma. O sea, hay cofradías agrupadas que tampoco, digamos, cuelgan o sea, Que no hay billete, que no hay billetes de túnica, por o así sea, que decirlo. tenemos en cuenta que, o sea, por qué no? O sea, Málaga es en una ciudad que está más prestigiado el sacar el trono que salir de Nazareno, por tanto, es más normal Por desgracia. que se te mira, quede, y mira que a mí me que gusta, tenga más que yo, gente que que yo lo quiera digo. sacar el trono, porque, por ejemplo, muchos de los 15, 16 que se han quedado sin poder sacar el trono podrían querer salir de Nazareno, y a lo mejor ya Claro. se te agotaban las túnicas. Eso a lo mejor, pero eso no pasa solo en Llaga y Buena Fe, eso pasa en todas las Pasa cofradías en de todas. Málaga. Y de hecho, cuanto más grande es la cofradía, yo creo que más pasa. El hecho Sí, de que si el que se queda fuera en la lista esperando cogiera un cirio y se pusiese en la fila con el resto de hermanos de luz, entonces hablaríamos de cortejos bastante más grandes, con procesiones bastante más largas y, por supuesto, con un lucimiento de la Semana Santa muchísimo mayor. Porque que no se le olvide a nadie que el importante dentro del cortejo, el hombre de trono, por supuesto, yo como hombre de trono lo defiendo, pero el trono sin el cortejo no es absolutamente nada, es simplemente un trono en la calle. El cortejo es el que le da esa presencia, ese empaque, ese sentido efectivamente, claro. a que discurramos por las calles. Entonces, yo como hombre de trono, por supuesto, defiendo la figura del hombre de trono, pero como cofrade y como miembro de una corporación, entiendo de la importancia súbita que tiene el nazareno, porque sin él realmente no hay una procesión, hay simplemente un trono. Entonces Y es muy volviendo, importante y yo aprovecho este espacio que me estás brindando para todo el que nos escuche, que llegado el momento, si es necesario, porque la salud no lo permita o porque la edad no nos lo permita, no hay mejor sitio que el anonimato del capirote o del capillo, y acompañas a tus titulares de una forma más que digna, más que bonita y, por supuesto, más que personal, porque no hay una forma más personal de vivir la fe que en esas horas de la procesión, tú contigo mismo, sin más nadie, tu anonimato, tu cirio, tus titulares y acompañarlos, que al final es la esencia de todo esto. claro, precisamente otra singularidad que ahora me mencionabas capillos, no lleváis capirotes, lleváis No. todos capillos, es como gitanos, Y además servitas. todos nuestros nazarenos llevan capa y llevan capa larga, recogida en el brazo, no llevan capa corta, al tobillo, llevan capa larga que arrastra. Y, y una pregunta, el hecho de que el Cristo llevara palio, ¿eso fue una idea que la meditasteis durante algunos años o fue algo que desde el principio lo teníais claro? ¿Cómo surge esta idea? Pues yo Porque te soy, hay mucha gente que pues, a lo mejor pues no está tan cultivada en que Cristo pues realmente es el que tendría que llevar palio y dicen, esto es un Cristo que la han disfrazado de virgen, ¿no? Uno escucha comentarios sí, muchas bueno, veces de gente que no tiene la formación religiosa o teológica. Cuéntanos. justo ese comentario yo recuerdo en 2015 cuando el nazareno sale por primera vez bajo palio, si mal no recuerdo, bajando a la calle Comedias aproximadamente, el nazareno venía bajando a la altura de donde hoy está el bar irlandés que hace esquina, aproximadamente vendría el señor bajando por ahí, y había una familia en torno a la esquina de la calle Santa Lucía, esquina con los mártires, que además recuerdo que dijeron, ¿pero esto qué es? ¿Un Cristo con palio? Anda, vámonos, que esto es un invento, y se fueron. Y encima Recuerdo con la esa cruz al frase, revés, ¿no? Todos recuerdo esa los... frase y digo, bueno, pues ya está, pues lo puedes entender como un invento. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros somos como los chicles antiguos que eran duros y que costaba mucho trabajo masticarlos, hasta que se quedaban blanditos costaba mucho trabajo. Yo siempre digo lo mismo, nosotros somos una corporación muy difícil de digerir, porque al final no estamos en base al uso, por así decirlo, diario. Hemos estado más en la línea de lo diferente o de lo especial, pongámosle el nombre, ¿vale? Y eso no todo el mundo lo entiende, como quien dice, por formación o simplemente por gusto, porque a todo el mundo le puede gustar lo mismo. Digo, a mi madre le encantan las sardinas y a mí no me gustan las sardinas, por ejemplo. Entonces,
Es una cuestión también de gusto. Es complicado de digerir, cuesta trabajo, hay que trabajarlo mucho, pero bueno, poco a poco la gente entiende el concepto y disfruta del concepto, que es lo más importante. Que al final la gente lo entiende, lo asimila y lo ve como algo normal o común en el día a día, y a día de hoy, pues gracias a Dios, pues se ve algo normal dentro de lo que es nuestra Semana Santa, que bendito sea ese Y cambio. esta idea, David, ¿nació de vosotros mismos? ¿Fue algún párroco que os lo recomendó? ¿Como el tema de la cruz invertida? ¿Cómo surgió? Pues esto nace del propio grupo. De hecho, desde los inicios casi del mismo, empieza la historia a surgir así, y ya pues venía preconcebida la historia de cómo se iba a desarrollar el procesionar del Señor. Y bueno, pues salió así. La verdad, no fue algo extremadamente buscado, quizás. Fue algo más que salió mm, buscando, pues quizás eso, alternativas o cosas que no estuviesen vistas. Y pues así lo quiso el Señor que saliera, y la verdad que nosotros estamos contentos, y la verdad que ha costado, porque no te voy a decir que no haya costado, pero la gente ya lo tiene asimilado, lo ve como algo normal dentro de nuestra vida cofrade, como te digo, y para mí es maravilloso. Yo, cuando la gente muchas veces ha utilizado de forma despectiva quizás el apelativo de Cristo pálido, yo me siento muy orgulloso de que la gente relacione a mi Cristo como el Cristo del palio, porque no hay nada más característico para él que eso, que el salir bajo palio. Si el Señor tiene algo que le caracteriza, es eso. O sea, pues a mí me parece maravilloso que así sea, que la gente lo interprete así, que lo vea de esa manera, como el Cristo del palio, porque no deja de ser una realidad, que es el único que procesiona así. Por supuesto, pues también tiene que tener su parte de mérito, digamos. Presencia, claro. Yo entiendo que a futuro, y volvemos a hablar de la Virgen de Buena Fe, como el Señor ya lleva palio, entiendo, o si no tú me corriges, que cuando la Virgen acompañe en Cuaresma, sea antes o después al Cristo, y vaya con la Sacra Conversación, ¿está pensado también que lleve palio o quizás y sería más al estilo de, por ejemplo, Soledad de Viñeros, que ya que el Cristo es el que lleve palio, para no rellevar dos palios en la corporación, o es algo No, que todavía no habéis planteado? pues mira, sí que es verdad que no nos hemos sentado como tal a hacer un proyecto de futuro en ese sentido. Pero sí que la intención principal sería que la Virgen se bajo palio también. Y bueno, pues seríamos un poco la cofradía de los palios, ¿no? Están los Javieres en Sevilla, y en este caso pues nosotros seríamos los de los palios en Málaga. Y ¿por qué no? Al final el palio y la Virgen pues es una cuestión relativamente moderna, para que no podamos entender, Sí. y el significado que tiene pues no es otro que ya que Jesús sacramentado bajo palio, la Virgen que fue el primer sagrario de Cristo, pues ¿por qué no? Pues también bajo palio. Y ahí empieza, a los cristos se le empiezan a meter los misterios, y empieza a tornar la cosa más que a una imagen de Cristo en solitario, a un discurso iconográfico que nos ayuda pues, a entender mucho mejor la pasión. Y bueno, pues los palios pues caen en desuso para los cristos, y se le quedan solo en las vírgenes. Mm. Pero bueno, pues siguiendo, como te digo, esa línea del Señor bajo palio, pues ¿por qué no? Pues la Virgen también bajo palio con la Sagrada Conversación, haciendo un poco el símil a lo que sería el Sol de Sevilla. Y ¿por qué no? Pues disfrutar pues de esa estética o de esa imagen diferente en la ciudad, de tres imágenes bajo palio. Y pues sí, pues sacar dos palios a la calle, y ¿por qué no? Y también tenéis como, que es un titular muy desconocido, el Cristo de Gracia y Misericordia, que casi nadie lo conoce, que es también titular de la confraternidad, es un Cristo crucificado. Creo que el autor es José Dueña Rosales, Correcto, que de es, José Dueña, que es también, que no lo hemos dicho, y hombre, hay que mencionarlo, que es también el autor, ¿no?, de la Virgen de la Buena Fe, de correcto. Buena Fe. Y además
gala y a mucha honra, porque nosotros estamos muy contentos con la Virgen que tenemos. Sí que pensamos que en este caso José Dueña hecho el resto con el encargo y estamos, ya te digo, estamos muy contentos con ella y bueno, pues ni de momento ni por asomo de posibilidades de que, como en el caso, por ejemplo, del Nazareno, de una sustitución. Nosotros Sí, ahora porque mismo la estamos Virgen, contentos. digamos que sí cumple los requisitos de calidad artística. Yo es que no entiendo Sí, mucho no, de arte. yo tampoco soy experto en el caso, te hablo un poco siempre por las conversaciones que hemos mantenido con la Comisión de Arte, y sí que es verdad que con la Virgen no ha habido problema en ningún momento. La verdad, no tenemos por qué decir lo contrario. Ujú. ¿Y tenéis algún proyecto con respecto al Cristo de Gracia y Misericordia? ¿Vuestra idea es que sea siempre de culto interno o en un futuro, muy futuro, gustaría también que profesionara? Pues mira, Esto las ya son autoridades, preguntas muy ya a futuro, pero bueno, no sé si a lo sí, mejor muchas por veces supuesto. le gusta a uno a lo mejor ir preparando el futuro, ¿no? Pues proyectos no más a Pues largo mira, plazo. la titularidad en este caso del Cristo de Gracia y Misericordia, así como de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, son relativamente recientes. Forman parte del grupo desde hace bastante tiempo, la verdad, pero, pero sí que es verdad que no formaban como tal parte de la corporación en títulos y en ese tipo de cosas, ¿vale? Y con la solicitud, como te digo, de incorporarlos al grupo, eh, se acordó que en este caso el Cristo de Gracia y Misericordia, de momento solo tuviese de carácter de culto interno, ¿vale? Pero te digo, quizás fue a lo mejor dentro de 20 años, no es que yo aquí, haya otro párroco, haya otra gente, y bueno, pues ellos decidirán qué ocurrirá llegado el momento. Ya te digo, a día de hoy no hay intencionalidad en este caso de que el nazareno procesione, o sea, el nazareno, perdón, el crucificado procesione en la ¿Celebráis cuaresma cultos o en una fecha. en torno a este Cristo para que la gente también lo sepa? ¿Alguna Pues el veneración o crucificado, besapié? su culto, aparte de ser el diario pues de nuestra parroquia, el Viernes Santo generalmente se hace la velación del crucificado, Ujú. y entonces es el momento en el que el Señor pues adquiere protagonismo dentro de la parroquia, y se realiza un pequeño acto íntimo el Viernes Santo junto a las hermanas Clarisa y la feligresía, pues de ese momento de velar el cuerpo de Jesús para el posterior eh, la posterior celebración del trigo pascual. Estupendo. ¿Y qué relación tenéis con vuestros hermanos de Dulce Presentación. Dulce Resignación y Esperanza? Porque llegasteis, sois como mellizos, hermanos mellizos, Sí, porque llegasteis hemos llegado a la casi vez. llegamos casi que de la mano. Sí que es verdad que con ellos tenemos buena relación. Dentro de nuestro carácter diferente con respecto al profesionismo, nuestra A ellos forma le de llaman trabajo, los servitas de barrio. son los servitas de la Trinidad y ellos son los servitas de la Sí. Trinidad. Y nosotros, pues bueno, dentro de que somos también de un corte quizás más serio y tal, no somos tan de barrio, pues sí que es verdad que llevamos una línea de trabajo diferente. Ellos son un grupo más joven con respecto a sus integrantes. Ellos nacen y empiezan a desarrollarse desde su llegada a la parroquia. Nosotros ya traíamos un bagaje previo fuera de la parroquia, y quiera que no, pues eso nos ha dado un poco más de agilidad con respecto al crecimiento y al desarrollo dentro de la parroquia. Pero sí que es verdad que la relación es buena en el entorno de la parroquia en la totalidad de los grupos, cada uno en su parcela, en su historia, en su forma de entender, pues como hablábamos al principio, la fe, pero sí hay buena sintonía entre los diferentes grupos, la hermandad y el resto de carisma, y bien, pues, luchando poco a poco, porque es una parroquia que por suerte, por desgracia, está un poco
difícil de acceder, no está muy a la mano con el tema de la cuesta, la plaza que tiene, el arco y tal, no es muy visible, no todo el mundo la conoce, pero bueno, trabajamos siempre porque la parroquia pues tenga esa visibilidad y ese reconocimiento en la ciudad, que de hecho es de las parroquias más antiguas de la misma, y gracias también a esa parroquia, en sus inicios, Capilla de San Onofre, partió la reconquista de la ciudad de Málaga de aquí con los Reyes Católicos. O sea, que tiene también su dato Sí, sí, histórico nuestra parroquia. había dos campamentos, uno era el de la reina Isabel y otro el de Rey Fernando, uno estaba en la Correcto, Trinidad y otro en la Victoria. De hecho, el barrio de la correcto. Trinidad, la forma que tiene es de campamento, es como un pentágono, creo recordar. Juraría que sí. Sí, sí, lo que yo ahora mismo, yo soy licenciado en historia, lo tendría que recordar, no recuerdo si el campamento de Isabel era el que estaba en la Victoria, el de Fernando de la Trinidad o viceversa. Y Yo además, juraría que estaba ahí. el capítulo de la serie Isabel dedicada a la conquista de Málaga, la serie Isabel generalmente está muy bien documentada, no es una serie que se vaya mucho por los cerros de Úbeda, pero en ese capítulo, digamos que metieron mucha licencia cinematográfica, digamos. Aprovecharon el momento, No, ¿no? sí, por ejemplo, es verdad que Isabel sufrió un atentado de un malagueño, digamos, musulmán que intentó asesinarla, y la serie sale como que era un comerciante napolitano, o sea que mm, pasó, pero no de la manera en la que se cuenta. eh, pero bueno, al final no es un Sí, hombre, documental al de final la historia. televisión no deja de ser televisión y tienen que jugar un poco también Pero sí, con el ahora tema. mismo, oye, pues cuando terminemos la entrevista lo voy a buscar a ver cuál era el campamento, porque ya me ha quedado Por, duda. por aseverar, ¿no? Sí, sí, no, pero sí que es verdad. Y yo creo que a la Iglesia de la Trinidad lo que le quedaría ya es que se fundara algún grupo de devotos, cofradía en torno a la Virgen de la Paz, que es también una imagen. No sé si tú conoces si hay algún movimiento en Sí, torno a ella. sí que lo hay, sí que lo hay, sí que hay movimiento. En el caso de la Virgen de la Paz es un poco más difícil porque la Virgen como tal pertenece a las clarisas de aquí de la parroquia. Entonces, bueno, pues eso es un poco más complejo y tal, pero sí que hay un grupo de devotos en torno a la imagen de la Virgen de la Paz y, bueno, pues poco a poco están moviéndose y están trabajando también aquí en la parroquia por conseguir, pues, entiendo, las metas que ellos estimen convenientes y pues me imagino que quizás por lo mejor en un futuro pues sacar a la Virgen en procesión o hacer a lo mejor algún tipo de culto externo. Ahí me pierdo un poco más porque, como te digo, no desconozco el funcionamiento del movimiento. Y además que como tenemos el mundo ahora mismo con tanta guerra, precisamente eso Sí, es no, lo que no hace falta, además. totalmente. Mira, y volviendo antes que se me había pasado del cambio de día, sí que es verdad de que yo creo que los cofrades que vamos a pie, agradecemos mucho que por ejemplo, las cofradías de víspera se reorganicen mucho por distrito. Por ejemplo, cuando el día que sale Jesús Antaná y Carmen Doloroso, viene muy bien que tienes que cruzar simplemente el río para poder ver las dos procesiones, ¿no? Y ahora, al haber agrupado em, Llagan el Hombro, las lanzas y, y Esperanza y Refugio, las puedes ver las tres andando, te das una caminata y la puedes ver incluso las dos a la vez. Yo recuerdo de las últimas veces que Lanzas y Llaga y Buena Fe salía el sábado de Pasión, claro, Correcto, que también salía por no el es como mismo un día. día, por ejemplo, de Semana Santa en el que todas pasan por el centro y lo puedes ver todo por el centro. Claro, los que somos más apretados, pues si quieres ver Luz y Mar, tienes que ir a la Avenida de Europa, luego tienes que pasar por Carranque, tienes Además, que con lo ir luego. complejo que resulta, porque, bueno, a día de hoy está un poco más el metro, pero antes no estaba el metro No y estaba el tenías metro. que o moverte en coche o moverte en moto, ya era Y una coches, aventura casi. como aparca si está cortado, por ejemplo, Correcto. por Eugenio Gros, que es imposible. Yo recuerdo que el 2019, recuerdo que llegué ya para ver al Nazareno de la Llaga ya en el encierro. Y ahora, por ejemplo, pues pude ver, pues lo puedo disfrutar mucho más. Es que estuve creo que una hora y media pues acompañando al Cristo y se notaba también mucha más gente. Recuerdo por Me alegro. las callecitas del barrio de la Trinidad, masa de gente viéndolo. Porque claro, además también la salida del Cristo de la Clemencia es también un Cristo pues también conocido, que está ganando popularidad y en fin, con mucha prestancia y que yo creo que también absorbió ese primer año muchísima gente, que se notaba más huecos en distintos traslados. Ya también ya como se pierde la novedad, quizás se vaya regulando, pero yo creo que
al final será una buena noticia. También dentro de cuando hablemos de 20 o 30 años, cuando muchos de los grupos parroquiales, por ejemplo, pasen a la agrupación, probablemente de nuevo quede el sábado de pasión como un día más libre. Más libre. Y también siempre se habla de la apertura del Sábado Santo y tal, pues eso también facilitaría mucho el desahogo del resto de los días y por supuesto en las vísperas pues también, porque siempre alguna pues se moverá y podrá encajar en Este otro año, por ejemplo, punto. saldrá la Virgen del Valle por primera vez también en un entorno que la zona de La Paz, que es verdad que Mediadora en sus inicios pasaba por el barrio de La Paz y ahora pues el barrio de La Paz volverá a tener una procesión, que yo creo que los vecinos lo agradecerán también, ¿no? Que son zonas Sí, hombre, claro. oye, que también tienen derecho a tener su referente cofrade, que todo no es ir a Calle Larios, ¿no? Y ya por último, David, que me imagino que tendrás ocupado y también tendrás que hacer tus cosas. Pues me pilla que estamos aquí en la cofradía trabajando. Lo bueno de ser secretario es que me permite poder estar fuera del taladro y el atornillador y las máquinas y las Con la cosas. burocracia. Y estoy con los trámites burocráticos ahora mismo en el ordenador mientras hablamos. De hecho, se escuchará a lo mejor de fondo algún clic, 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 clic de las teclillas y del ratón. Pero sí, aquí andamos, aquí no se para nunca. Mire, Esto es el día a día. a futuro, David, aunque todavía pues tenéis mucho trabajo por hacer como muchos grupos parroquiales, la idea de, por ejemplo, la agrupación de cofradía, de pegar a la... Bueno, antes de solicitar al obispado ser hermandad y luego en un futuro entrar en la agrupación, es una idea que os haría ilusión, es algo que, por ejemplo, os gustaría quedaros como por ejemplo, hermandad, con el título de hermandad, pero como por ejemplo, sin entrar en la agrupación, ¿eso lo habéis comentado en fuero interno? Pues mira, sí que es verdad que al final sería mentir si dijésemos que no nos gustaría, porque la realidad es que obviamente pues de una forma u otra el cofrade pues siempre aspira a un poquito más. Eh, un segundo. El cofrade siempre aspira un poquito más, como te digo, y bueno, ¿por qué no? Pues ver pues ese sueño cumplido de, como ya dije yo en 101, que tuvimos la suerte de que nos entrevistasen hace un tiempecillo con el tema de la llegada del Señor. Y, lo dije, para mí sería un sueño poder ver el Nazareno cruzando el dintel de la puerta de la catedral, porque sí, es algo que sí tenemos claro, que si llegase ese momento, el asistir a la Santa Iglesia Catedral Basílica a hacer estación de penitencia es algo que es no importante, sino imprescindible en su efecto. Entonces, claro, ojalá, yo lo digo siempre, ojalá, pero no es algo ni de lo que tengamos prisa, ni por lo que nos desvivamos. Nosotros tenemos claro que nuestro momento y nuestro punto fuerte ahora mismo es hacer barrio, trabajar en nuestro barrio de la Trinidad, luchar porque la parte desconocida del barrio de la Trinidad, como es la colonia San Eugenio, calle Bailén, calle Diego de Vergara, calle Ecuador, esa zona del barrio que están menos trabajada o menos trillada de forma cofrade. Sí, es verdad, porque la gente cuando piensa en Trinidad piensa en la plaza de San Pablo. Claro, ¿no? Y piensa que acaba en la Casa Ronda del Cautivo. Sí. Y el barrio de la Trinidad sigue llegando hasta un poquito más Hasta arriba. Eugenio Gro, llega hasta Eugenio Gro. Correcto. Pues David, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Queríamos empezar esta nueva temporada de la revista Cofrade de Málaga hablando de vísperas. Te sorprenderá saber, o quizás no, que de la temporada anterior de Cuaresma, el programa que más visitas tuvo con diferencia fue el dedicado a las vísperas, no fue el de los estrenos de las cofradías agrupadas de Semana Santa, fue el de las vísperas, o sea que hay un interés cofrade en los grupos parroquiales de vísperas que no te puedes ni imaginar. Quizás porque a lo mejor ya de cofradías que ya están asentadas, la gente ya lo tiene todo visto. Ya lo tiene visto, pero la gente quizás tiene muchísimo interés en... es como un niño, ¿no? A ver cómo se va desarrollando, a ver a quién se va apareciendo, a ver qué notas saca, a ver cómo va creciendo, ¿no? Y a mí, en lo particular, es verdad que cuando yo, por ejemplo, pongo el hashtag Cofradías Málaga, muchas veces
cuando me sale algo de una cofradía de víspera o un grupo parroquial o una cofradía, no me gusta decir no agrupada porque eso es como decir una cofradía de víspera o un grupo No, parroquial. no agrupada en realidad es un nombre correcto. A mí mucha gente lo utiliza, quizá a lo mejor no de forma despectiva, pero sí como a una manera de dividir entre una categoría y otra. Y para nada, al final es que es lo que somos cofradías que estamos fuera de la agrupación de cofradías y por supuesto pues tenemos pues ese apellido dentro de nuestro movimiento. Pues David, de verdad que tengáis unos cultos estupendos, que sigáis difundiendo la fe en el Nazareno de la Llaga en el Hombro y en la Virgen de Buena Fe por todo el barrio de la Trinidad y en toda la Málaga Cofrade, que hoy día con las redes sociales la fe desde luego puede llegar a cualquier sitio, que tengáis una estupenda salida el próximo sábado por la tarde. Que tú lo puedas ver, que eso también es importante, Yo, que si no me pasa nada, si no me pongo malo y no me pasa nada, lo veré, estaré allí haciendo un poquito de recapitulación, haciendo un poquito de resumen. recapitulando o Cosas haciendo que tenemos que ver recopilación. el próximo sábado, salida eh, 9 menos cuarto de la noche, la Virgen irá sola en el trono procesional que irá estrenando, pero a partir ya del día 12 se podrán contemplar las nuevas imágenes de San Juan Evangelista y de María Magdalena, que digamos son tallas que van a acentuar más lo que es el diálogo de la sacra conversación. Puntos de interés, nos ha dicho David que sobre todo la salida va a ser un momento muy especial y se alternará el rezo del Rosario con los sones musicales de la banda de música de la Trinidad, que estrenará una marcha profesional de Jorge Martín, que la marcha se llama, David, ¿no lo puede recordar? Pues en primer término la marcha fue denominada como Regina Fides Nostra, ¿vale? Que es reina de nuestra fe y ha sido rebautizada para el evento con el mismo nombre pero en castellano, Reina de nuestra fe. Reina de nuestra fe, estupendo. Pues entonces no habrá falta ir a clases de latín. Para el que no entienda latín es mucho más fácil de entender. Desde luego. Pues bueno, Reina de nuestra fe, la podremos escuchar. Nos dijiste que más o menos por el arco de Santa Colonia. Si no, me imagino que lo iréis publicando, ¿no? Todas estas novedades Sí, por las justo, redes de hecho, justo sociales. estamos aquí hablando, estoy revisando que me mandan los chicos del grupo joven, están trabajando en los puntos de interés de la salida del próximo sábado y están preparando también alguna cosilla para publicar, habrá por ahí información de los puntos de interés y Eso. más o menos de lo que se podrá ver en los diferentes momentos. Y animamos a todos los cofrades que asistan a esta primera salida de la Virgen de Buena Fe, que es a la fresquita, no hay excusa, y que luego, si queremos animar y apoyar a todos estos movimientos, grupos parroquiales nuevos, que se note también, por supuesto, asistir a los cultos, que por cierto no hemos hablado, la función principal de la Virgen será el domingo El 14. domingo 14 Que a no las hemos 11 hablado de la de la función mañana. principal, que al final es la función principal. Correcto, al final es el día importante. Es el día Sí, importante. sí que es verdad que este año, con motivo del 25 aniversario, nosotros siempre intentamos tirar mucho de que los hermanos participen en los cultos. Este año, con motivo del 25 aniversario, como se habrán podido ver por redes, hemos estrenado una nueva medalla corporativa con el escudo que ya diseñara en el 2020 Curro Claro para la corporación. Y bueno, hemos realizado una nueva medalla, ya que la antigua pues estaba obsoleto el escudo y creíamos que era pues un buen momento para hacerlo. Y bueno, pues a todos aquellos hermanos que nos acompañan y cumplen una serie de requisitos, como estar al corriente de cuotas y tal, pues se le va a hacer entrega de esta medalla de forma de regalo y es una forma también pues de hacer que los hermanos participen en los cultos de la corporación y pues para que te hagas una idea, aproximadamente tenemos en un día o en torno a unos 40 hermanos que vienen a hacerse imposición de la medalla. Por consiguiente, pues 40 personas más participando de la Eucaristía y por supuesto viviendo la fe también en Cristo Eucaristía, que al final es Dios vivo en el pan. Efectivamente. Pues lo dicho, sí es importante asistir a esa primera salida profesional de la Virgen de Buena Fe,
pues que, oye, que todos sus devotos acompañen en esa función principal a la Virgen que estará en besamano y que participen de la Eucaristía, que al final es el alimento que nos ha regalado Dios, manifestándose, ¿no?, en cuerpo en la Eucaristía. Pues David, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, que salga todo estupendo, que seguro que sí, Muchas gracias a y ti. de verdad que tengas una muy buena noche. Perfecto, pues tienes tu casa en la parroquia de la Trinidad y en el grupo de la Llaga siempre las puertas abiertas para cuando necesites o quieras compartir un rato de charla, pues aquí estamos y siempre dispuestos a dar a conocer nuestra corporación y, ¿por qué no?, pues hablar de cofradías que también que nos gustan. Estupendo, pues claro que sí. Pues terminamos este primer podcast de la Tribuna Cofrade de Málaga. Emplazamos a la semana que viene, pues con otra cuestión que ya os iremos adelantando en X y en las redes sociales. Muy buenas noches.